Con la venia del señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, don Santos Javier Tito Vélez, damos la bienvenida a todos ustedes e iniciamos la conferencia magistral Demanda Marítima en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Damos la bienvenida a nuestro ministro de Justicia que nos acompaña esta tarde, Héctor Arce Saconeta, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Héctor Saconeta, bienvenido compañero. Darle también la bienvenida al compañero Sisto Valdés y felicitarlo por la nueva tarea que tiene ahora como cónsul general. A Sisto lo conocimos en Rosario, trabajando ahí en Rosario, hicimos varias tareas en conjunto. Al compañero embajador, que venimos hace pocos días, inauguramos una muestra en la embajada con el compañero Santos Tito, una muestra artística que venimos llevando del sindicato contra el trabajo infantil. Y darle la bienvenida a todos ustedes, a la familia ladrillera, bienvenidos. A nuestro embajador. Nosotros tenemos un embajador en el sindicato que es integrante de la comisión directiva, el compañero Víctor Hugo Guaranca, un orgullo de la familia ladrillera. Y que nosotros estemos realizando esta tarea no es una cuestión de la casualidad, sino que tiene que ver con la política que venimos desarrollando desde que asumimos la conducción del sindicato. Y también no está acá en el escenario, pero está presente al compañero Valentín Herbas, con quien desde que llegamos, junto con Antonio Avala Balonia, realizamos muchas actividades juntos. ¿Por qué? Porque dentro de la actividad ladrillera la participación de la comunidad boliviana es muy importante y hay provincias donde el 100% pertenecen a la comunidad boliviana. Así que nosotros abrimos el sindicato y convocamos a la participación a todas las trabajadoras y trabajadores ladrilleros, más allá del lugar de donde provengan. Y realmente nos llena de orgullo que dentro de la comisión directiva del sindicato haya compañeros de la comunidad boliviana, como el compañero Armando López, que está por ahí. Allá está filmando el compañero Armando López. Ahí también está Santos, compañero Santos, de la zona de Varela. Y hay muchos delegados gremiales que también pertenecen a la comunidad boliviana. Y para nosotros hubo una oportunidad, una nota que sacó el diario La Nación, donde hablaba de choque de cultura. Y nosotros dijimos que acá no hay choque de cultura, acá hay reencuentro. Después de décadas donde caminamos por distintos caminos, hoy desde el Sindicato de Ladrilleros, desde la Unión Obrera Ladrillera, lo que estamos haciendo es construir esa unidad que es fundamental para poder cambiar tantas décadas de injusticia. Así que para mí es un orgullo ser secretario general de la Unión Obrera Ladrillera y representar a las compañeras y compañeros de la comunidad boliviana. Y también decía que no es casualidad porque nosotros, como comisión directiva, decidimos adherir a la campaña El Mar para Bolivia. Y fuimos parte, el 8 de marzo, de ese banderazo que se realizó en Argentina, pero que en Bolivia fue algo extraordinario. Y vamos a aportar todo lo que sea necesario para que Bolivia recupere el derecho a la salida al mar. Así que darle la bienvenida a todos ustedes, y para la Unión Obrera Ladrillera es un orgullo que podamos estar realizando esta actividad y que tenemos, y lo voy a transmitir porque el otro día cuando hicimos la actividad
en la embajada le transmití ahí al embajador, nosotros queremos que vaya una delegación del sindicato a Bolivia a llevarle nuestra adhesión al compañero, al hermano, al secretario general de la UNASUR. Por más que nuestro gobierno no lo reconozca ayer en realidad se haya retirado de la UNASUR, a nosotros nos representa el compañero Evo Morales, es nuestro secretario general, es el secretario general de los humildes, de las trabajadoras, de los trabajadores, de los movimientos populares, de los sindicatos, de todos aquellos que en Latinoamérica luchan por la justicia social. Y también enviarle desde acá un aplauso al compañero Lula, un fuerte aplauso al compañero Lula. Así que, compañero ministro, nos gustaría mucho que una delegación del sindicato pueda viajar a Bolivia a llevarle nuestra adhesión personalmente al compañero presidente. Bueno, muchas gracias, gracias por estar. Agradecemos las palabras de don Luis Cáceres y a continuación invitamos a pasar por aquí adelante al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Santos Tito Vélez. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Un saludo cordial, revolucionario al pueblo argentino. Saludar a las 23 provincias en donde también tenemos compatriotas nuestros, compatriotas bolivianos. Saludar a toda la colectividad boliviana desde esta Casa Superior que nos cobija el día de hoy. Agradecer profundamente a todo el personal, quienes han hecho posible de que podamos llevar adelante esta gran conferencia por nuestro hermano ministro de Justicia y además de transparencia institucional, como es el doctor Héctor Arce Saconeta. Démosle un fuerte aplauso al doctor Héctor Arce. Saludar a nuestro hermano cónsul general, Sixto Valdés. De la misma manera, un saludo cordial a Luis Cáceres. Es evidente que hemos estado llevando adelante muchas actividades, hermanos. Asimismo a nuestro hermano Víctor Hugo Huaranca, de igual manera, aquí hermano, y por ende a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, a toda la familia ladrillera, pero también hacer extensivo ese saludo cordial, afectuoso a todos y cada uno de nuestros compatriotas bolivianos que llevan adelante diferentes actividades económicas aquí en la República de Argentina. Saludar a la licenciada Laura Chambi, que nos acompaña el día de hoy, quien es la jefe de unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Culturas, con quien también vamos a llevar adelante muchas actividades. Ella precisamente vino para organizar la Feria del Libro que vamos a llevar adelante el próximo mes. Hay una serie de tareas que tenemos que efectuar de coordinación principalmente. Saludar a todas las organizaciones sociales, a las diferentes instituciones que el día de hoy están aquí presentes. Hermanas, hermanos, con mucho afecto y con mucho cariño, ustedes saben que nuestro gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano presidente Evo Morales, lo manifiesta permanentemente, y cuando se dirige a las personas, sean mujeres, sean hombres, se dirige como hermana, como hermano.
porque somos hijos de esta madre tierra, somos hijos de esta madre naturaleza, somos hijos de la Pachamama. Por tanto, todos somos hermanas y todos somos hermanos. Y con mucho respeto y con mucho cariño, además, al pueblo argentino, porque nos une una historia de hermandad profundo de hace muchos siglos, de hace millones de años atrás, porque recordemos que este continente antes era el Abya Yala y lamentablemente pusieron fronteras, pusieron muros mentales para que estemos fraccionados, divididos. Sin embargo, nosotros somos hermanos y podemos llevar adelante diferentes acciones en beneficio de cada uno de los ciudadanos que habitan nuestros países, de toda la región latinoamericana y de todos los países del mundo. Ustedes saben que nuestro gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia está llevando adelante diferentes acciones en beneficio del pueblo boliviano, en beneficio de cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos del mundo entero. Lo digo esto porque nuestro presidente vela por los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Recordemos, hace tiempo atrás se llevó adelante un gran evento internacional en Cochabamba, como fue el evento de la ciudadanía universal. Y ahí muchas organizaciones, muchos movimientos sociales, muchas instituciones de aquí, de la hermana República de Argentina, se han trasladado para que se pueda llevar adelante esta actividad. Y ustedes fueron con una propuesta clara y bien definida. Nuestros compatriotas bolivianos que están en la Argentina, de igual manera, fueron con una propuesta bien clara, bien definida, de velar los derechos de los migrantes, los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, los derechos de esta madre naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama. Hermanas, hermanos, hoy en día, con gran satisfacción, podemos decir, y con gran orgullo, que gracias a ese liderazgo de nuestro hermano presidente Evo Morales, se lleva adelante acciones en beneficio de cada uno de los ciudadanos, en beneficio de nuestra querida patria Bolivia. Hoy en día ya no somos un país mendigo, hoy en día somos un país digno. Hoy en día tenemos una estabilidad social, tenemos una estabilidad política y un crecimiento económico permanente. Recordemos algunos datos que son muy importantes. Desde que asumió esa gran responsabilidad nuestro gobierno, nuestro hermano presidente Evo Morales, desde el año 2006, se fue transformando las estructuras del Estado, pero también se fue tomando decisiones políticas a favor del pueblo boliviano. La primera decisión política de nuestro gobierno, de nuestro presidente, fue el de reducirse el salario. Los gobiernos anteriores, los presidentes anteriores, ganaban alrededor de 40.000, 50.000 bolivianos mensuales. Nuestro gobierno lo que hizo, una vez asumido el cargo, se bajó inmediatamente a 14.000 bolivianos. Y todos los funcionarios, entre diputados, senadores, no podían ganar más que el presidente Evo Morales. Ustedes saben, 14.000 bolivianos es alrededor de $2.000 aproximadamente. Y ese es el salario de nuestro hermano presidente Evo Morales, para que parte de esos recursos económicos se puedan destinar en diferentes acciones que vayan en beneficio de la educación o de la salud, que es una tarea fundamental que está además constitucionalizado. Pero una de las acciones que ha dado un buen resultado en nuestro país, sin duda, fue
la nacionalización de nuestros recursos naturales, la nacionalización de los hidrocarburos, que se llevó adelante en mayo, precisamente el 1 de mayo del año 2006. Las empresas transnacionales en esa ocasión se llevaban todas las ganancias, todas las utilidades. El 82% de utilidades, las empresas transnacionales. Y solo para el Estado quedaba el 18%. De acuerdo a la decisión de nuestro hermano presidente Evo Morales, se hace un giro de 180 grados a esa mala distribución de esas utilidades. Actualmente, nuestro gobierno, y desde el 1 de mayo del año 2006, nuestro Estado, el pueblo boliviano, recibe el 82% de esas ganancias, de esos recursos económicos, y 18% las transnacionales. Antes de tomar esa decisión, ¿qué decían los de la oposición? Decían que no iba a haber inversión para el pueblo boliviano y que las empresas se iban a ausentar de nuestro país y ya no iban a trabajar en nuestro país. Actualmente todas esas empresas transnacionales siguen trabajando y tienen sus utilidades, pero el mayor beneficio, gracias a esa decisión política, fue para el pueblo boliviano, que ahora tiene mayores recursos económicos. Siempre coloco en alguna ocasión algún ejemplo de algún municipio. Yo recuerdo un municipio en el departamento de Oruro, antes del año 2006, tenía un presupuesto apenas de $20.000 anuales. Y eso es real, $20.000 anuales de un gobierno municipal. Cuando se tomó esta decisión de recuperar los hidrocarburos, este municipio creció hasta 10 veces más. Actualmente supera ya los $200.000 anuales como presupuesto del gobierno municipal. Pero no solo es eso, sino que hay inversión de parte del Estado, porque esos recursos económicos, esos recursos de la nacionalización de los hidrocarburos, se fueron distribuyendo en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, en las universidades. Se tuvo mayor recurso económico para el Tesoro General de la Nación para atender diferentes planes, programas, proyectos de desarrollo, sean sociales, productivos. Es así que estos gobiernos municipales ya tienen mayor recurso, pero también a través del Tesoro General de la Nación, a través de los programas que ha creado, que ha implementado nuestro gobierno, nuestro presidente Evo Morales, se ha llevado adelante diferentes proyectos de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones. Una de las tareas fundamentales fue, por ejemplo, el de dotarles de servicios básicos. En capitales de provincia no tenían agua potable. En capitales de provincia no tenían sistemas de comunicación a través de los celulares móviles, por ejemplo. No se tenía un sistema de alcantarillado en capitales de provincia y además en las zonas mal llamadas periurbanas de cada uno de los departamentos. Había realmente un problema que ha causado muchas dificultades en cada uno de los ciudadanos, y es así que antes del 2006 muchos de nuestros conciudadanos han tenido que emigrar primero de las áreas rurales a las capitales de los diferentes departamentos y luego a otros países, como ha sido hacia Argentina, hacia Brasil, a Chile, a España, a Estados Unidos. Lamentablemente mucha gente migró por la falta de atención de los gobiernos anteriores al año 2006. Hoy en día tenemos carreteras, hoy en día tenemos sistemas de alcantarillado, de agua potable, tenemos telefonía móvil, casi hemos superado el 90% de cobertura en telefonía móvil en nuestro país, gracias a la nacionalización también de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y gracias a la nacionalización
de nuestra empresa bandera, como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se está llevando adelante diferentes acciones que vayan en beneficio de nuestro país. Hace algunos días atrás, en estos días, se ha tenido la posibilidad de descubrir mayores reservorios de hidrocarburos y que eso va a permitir tener mayores recursos económicos para nuestro país. Hermanas, hermanos, estamos viviendo realmente un hecho histórico sin precedentes en nuestro país. Gracias a esa decisión política de nuestro gobierno, de nuestro hermano presidente Evo Morales, pero también gracias al acompañamiento de cada uno de los ministerios, ese gran equipo que tiene de diferentes autoridades que día a día trabajan de forma conjunta, coordinada con nuestro presidente Evo Morales. Nuestro presidente Evo Morales, que trabaja desde muy temprano, 4, 5 de la mañana, está empezando con sus actividades y termina alrededor de las 12 de la noche o pasada las 12 de la noche inclusive. Hermanas, hermanos, nosotros nos sentimos felices, nos sentimos muy contentos porque hoy en día nuestro país tiene mejores oportunidades de vida, tiene mejores condiciones. Antes del año 2005 los niveles de pobreza eran alarmantes. La pobreza moderada alcanzaba al 60%. De 10 millones de habitantes, 6 millones con niveles de pobreza moderada. La extrema pobreza o la indigencia antes del año 2006 llegaba al 38%. De 10 millones de ciudadanos, 3.8 millones de bolivianos en la extrema pobreza, 3.8 millones de bolivianos en la indigencia. El pasado año hemos terminado con el 17%. Ya no es 3.8 millones de bolivianos que viven en la indigencia, sino es 1.7 millones de bolivianos. Nuestro presidente ha estado trabajando con todo el equipo de nuestro gobierno para llevar adelante la Agenda Patriótica 2025. Y dentro de la Agenda Patriótica 2025, por supuesto, está continuar reduciendo estos niveles de pobreza, si es posible eliminarlas. Así se está trabajando, se está llevando adelante muchas acciones. Y creo que es importante, hermanas, hermanos, que aunemos esfuerzos juntos, mantengamos la unidad, y estoy seguro que vamos a seguir en esta lucha, en esta revolución democrática y cultural que viven nuestros pueblos, que vive el pueblo boliviano. En esta ocasión, nuestro hermano ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, hará conocer desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, sobre las acciones que se están llevando en torno a lo que más queremos los bolivianos, en torno a lo que más anhelamos los bolivianos, que es una salida soberana hacia el Océano Pacífico. Si tendríamos una salida soberana hacia el Océano Pacífico, nuestro crecimiento económico sería mucho mayor de lo que actualmente tenemos. El año 2013 superamos el 6% de crecimiento económico en función del Producto Interno Bruto. El pasado año al 4.2% de crecimiento económico. La más alta de la región, por encima de todos los países. Y de verdad que nos llena de enorme satisfacción, pero si tendríamos una salida al Océano Pacífico con toda seguridad, este crecimiento crecería aún más. Hay algunos cálculos que se han efectuado, llegaríamos a alcanzar alrededor del 7% de crecimiento económico, lo cual, con esos recursos económicos, vamos a atender diferentes necesidades, vamos a tener un país desarrollado. Ya hemos ingresado en la etapa de industrialización de nuestros recursos naturales y vamos a seguir avanzando. Y ahí nuestro hermano Héctor, con toda esa experiencia, con todo el trabajo que ha efectuado durante largos años, y además que ha estado haciendo un seguimiento de muy de cerca
sobre la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia, nos va a dar mayores elementos, mayor información de lo que acontece sobre esta demanda marítima. Nuestro hermano Héctor Arce ha estado trabajando desde hace muchos años atrás, acompañando a los diferentes sectores sociales, a los diferentes movimientos sociales en nuestro país, pero fundamentalmente al lado de nuestro hermano presidente Evo, para encarar cada una de esas acciones en beneficio de nuestro país. Por eso una enorme satisfacción de tenerle a nuestro hermano ministro de Justicia y de Transparencia Institucional para que se pueda abordar en esta ocasión la demanda ante la Corte Internacional de Justicia por lo que los bolivianos anhelamos, una salida soberana hacia el Océano Pacífico. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Jayaya Bolivia, Jayaya Argentina. Gracias. Agradecemos al embajador Santos Tito por estas palabras y ahora vamos a dar la bienvenida a la persona que nos va a hablar esta tarde sobre ese sentimiento que nos une a todos los bolivianos, que es el mar para Bolivia. Entonces, para darle la bienvenida a él, a todos ustedes, a la voz de tres, les voy a pedir que juntos hagamos escuchar nuestra voz, porque nos están viendo también en Bolivia a través de la tecnología que nos acerca ahora y que rompe todas esas distancias. A todos ustedes, a la voz de tres, les voy a pedir que juntos, a una sola voz, digamos: mar para Bolivia, mar para Bolivia. Mar para Bolivia, 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 mar para Bolivia. Este es un sentimiento que nos une a todos los bolivianos. Mar para Bolivia. Ha llegado el momento esperado. Vamos a dar la bienvenida al ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Y antes vamos a dar una pequeña biografía para que todos podamos conocerlo un poco más. Es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UMSA, con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. También posee el título de especialista en planificación, docente superior de la UMSA. Actualmente culmina el doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universidad de Valencia, España. Fue abogado personal del presidente Evo Morales desde el año 1996. Desde el año 2006, el ministro Arce trabajó con un equipo jurídico de forma reservada en las alternativas para llevar la demanda marítima a una corte internacional. En 2011 forma parte del equipo jurídico nacional para consolidar la demanda. Ocupó el cargo de viceministro de Coordinación Gubernamental del año 2006 hasta el 2008 y ministro de Defensa Legal del Estado el año 2008. El 2009 fue elegido diputado nacional para el periodo legislativo desde el año 2010 al 2015. Presidió la Cámara de Diputados durante las legislaturas del 2010 al 2011 y el 2011 al 2012. Fue Procurador General del Estado desde el año 2014 hasta el año 2016 y juez del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos desde el 2006 hasta el 2018. El 23 de enero de 2017 fue posesionado por el presidente Evo Morales como ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Esta tarde damos la bienvenida al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Saconeta. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Permítame saludar a nuestro compañero, hermano y amigo, don Santos Tito Vélez, nuestro embajador de Bolivia aquí en la querida, la hermana República de la Argentina. Saludar a don Sixto Valdés Cueto, nuestro cónsul general de Bolivia en Argentina, un antiguo amigo
de la Argentina, un gran y destacado funcionario boliviano que ahora ocupa el cargo de cónsul general aquí en la República Argentina. Nuestras felicitaciones y reconocimiento al periodista, al amigo don Sixto Valdés Cueto, nuestro flamante cónsul general acá en Buenos Aires. Saludar de manera especial a don Luis Cáceres, el secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Muchas gracias por sus palabras y por supuesto que sí, lo esperamos en Bolivia. Lo vamos a esperar con el presidente Evo Morales, porque los compañeros, los hermanos de nuestras organizaciones sociales en la Argentina que lo quieren y lo valoran a nuestro presidente, como lo valoran en muchas partes del mundo, siempre van a ser bienvenidos y van a tener un lugar especial, no solamente en Bolivia, sino también en nuestra estructura de nuestras organizaciones sociales, en la estructura de nuestro gobierno. Así que ahora mismo vamos a coordinar cuándo nos ha de visitar, y a todos ustedes, a toda la Unión de Ladrilleros de la Argentina, muchos paisanos, muchos bolivianos, pero también muchos hermanos argentinos, decirles lo que nos decía con mucha claridad nuestro embajador Santos Tito, que somos una sola nación, somos compatriotas en realidad los bolivianos y los argentinos. Estamos unidos por la historia, estamos unidos por la tradición, estamos unidos por todo lo que hemos construido durante todos estos años de integración, de llevarnos bien, de complementarnos. Como vamos a ver en la exposición, aún en el diferéndum entre Bolivia y Chile, la Argentina siempre ha sido un gran aliado de Bolivia, y Bolivia también es un gran aliado de la Argentina. Siempre vamos a unir esas dos grandes reivindicaciones, mar para Bolivia y Malvinas Argentinas. Eso está en nuestro corazón. Saludar a las autoridades que nos acompañan de la Embajada, del Ministerio de Culturas de Bolivia. Saludar a nuestros hermanos aquí presentes, bolivianos y argentinos, todos como hermanos, juntos para tomar un poquito de conocimiento sobre esta demanda, sobre esta acción que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales, está llevando adelante para una causa absolutamente justa, absolutamente correcta. Yo voy a tratar de ser breve, no voy a cansarlos mucho, pero voy a dividir esta intervención en dos partes. Voy a hablarles primero un poco de historia. Vamos a ver algunos datos históricos importantes, que son los datos sobre los cuales se funda nuestra demanda. Y en una segunda parte vamos a hablar del derecho boliviano. Vamos a hablar de los alegatos que se han presentado ante la Corte Internacional de Justicia. Ustedes saben muy bien, era prohibido hablar de los alegatos porque hay una disposición estatutaria de la Corte que nos dice que no podemos hablar entre tanto no concluya el proceso con la fase oral. Pero esa fase oral ya ha pasado, ya todo es público, y ahora podemos darles a ustedes una información para que nuestros hermanos, nuestros connacionales, nuestros hermanos bolivianos que viven aquí en la Argentina, esta gran comunidad, esta inmensa comunidad de bolivianos, de nuestros hermanos que viven en esta patria hermana, tengan la absoluta certeza de que nuestro gobierno encabezado por el presidente Evo Morales Ayma, ha llevado adelante la obra jurídica más importante y más grande de nuestra historia. Hemos presentado una demanda victoriosa y vencedora que nos llevará a buen puerto en todos los sentidos de ese término, en el sentido literal y también en el sentido textual. Tengan esa absoluta certeza, esa absoluta seguridad, como vamos a ver de la modesta explicación que yo voy a tratar de brindarles la tarde de hoy acá en Buenos Aires, en esta hermosa ciudad que tantos bolivianos la sentimos y la queremos y la reconocemos como parte de nuestra alma, como parte de nuestra vida. Empezando con un poco de historia, queridos amigos. A ver, ustedes saben muy bien que después de más de 250 años de dominación española, finalmente, a principios del siglo XIX, los pueblos latinoamericanos, las organizaciones geográficas que en ese momento existían, no existían todavía la Argentina, no existía Bolivia, no existía Perú, no existía Chile, las organizaciones geográficas que existían, los virreinatos, los 4 virreinatos, las capitanías, aquí el virreinato del Río de la Plata, que se funda el año 1776, empezaron a través de la lucha, a través del reclamo de libertad,
a través de la acción de los libertadores, pero a través de la acción de los pueblos, de las naciones, empezaron a conseguir su libertad. Es así que, por ejemplo, la República Argentina, después del Cabildo del 25 de mayo de 1810, después de un momento fundacional importante, define las Provincias Unidas del Río de la Plata, definen su suerte y su futuro en el Congreso de Tucumán del año 1816. Bolivia fue una de las naciones que nació casi al último de todas las naciones latinoamericanas. Para nosotros la guerra de la independencia duró mucho más, fue más dura, fue más cruenta, pero finalmente Bolivia se funda el 6 de agosto del año 1825, y Bolivia se funda sobre la base de un principio que el libertador Simón Bolívar, que el don José de San Martín, el libertador don José de San Martín, que O'Higgins, que muchos libertadores habían establecido. Los estados se formaban sobre las jurisdicciones anteriores, y Bolivia nació sobre la jurisdicción de lo que era la Real Audiencia de Charcas, que hasta 1776 dependía del Virreinato del Perú, pero que a partir de 1776 dependía del Virreinato del Río de la Plata, con su capital aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. El territorio de la Real Audiencia de Charcas estaba formado por 5 provincias, las 5 provincias altoperuanas. El Alto Perú, como se llamaba en ese momento, no teníamos todavía el nombre de Bolivia. Ese es un homenaje que le hacemos al libertador Simón Bolívar inmediatamente después de fundada la nación boliviana. Pero este territorio que era el Alto Perú, que era la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, tenía entre sus provincias la provincia de Potosí, con un acceso libre, soberano, inmenso, de más de 400, casi 500 kilómetros de costa sobre el litoral pacífico. Bolivia y el mar, la Real Audiencia de Charcas y el mar, lo que fue antes el Imperio de los Incas y el mar, el Imperio Tiahuanacota y el mar, siempre fueron una unidad indisoluble. Bolivia siempre estuvo frente al mar. O lo que ahora es Bolivia, todos estos nombres que les he dado, siempre tuvieron una entidad única con el mar. En el periodo republicano, cuando empiezan las naciones a construirse, a desarrollarse, las primeras 4 constituciones chilenas reconocieron con toda claridad que el límite más al norte que tenía esta nación, que también había surgido fruto del proceso libertario de los países latinoamericanos, era el paralelo 25 de latitud sur. El valle de Copiapó, el río Salado, los límites naturales. Nunca se pudo demostrar que Chile tuvo una soberanía al nacer su república más allá del paralelo 25. Sus 4 primeras constituciones reconocieron textualmente que el límite más al norte que había llegado Chile es el despoblado de Atacama, el desierto de Atacama. Nunca cruzaron el desierto de Atacama. Los límites de Chile eran Atacama en el norte, la cordillera de los Andes en el este, el océano Pacífico en el oeste y el polo sur en el sur. Esos eran los límites con los que nació Chile. Y Bolivia nació con una provincia extensa, la provincia de Potosí, que después se fundó y se convirtió en la provincia o el departamento del litoral, como vino a llamarse, en la década de 1930. Chile empezó su vida republicana siempre con una ansia de expansión sobre los territorios bolivianos, también con Argentina y también con el Perú. Un célebre chileno, el chileno Portales, escribió La política chilena, que se puso de manifiesto una y otra vez durante toda la historia de estas naciones, de todas nuestras naciones. En la década de 1830, Bolivia quiso unirse con el Perú, hacer una gran confederación, la Confederación Perú-Boliviana, conocen ustedes, hermanos. Y el enemigo fundamental de la unión entre Bolivia y el Perú fue Chile. El chileno Portales dijo: la idea de la confederación debe desaparecer para siempre del mapa de América del Sur. Perú y Bolivia unidos serán siempre más que Chile. Y lograron ese objetivo. Finalmente, Andrés de Santa Cruz, el gran constructor de la idea de la confederación, es derrotado en la batalla de Yungay el año 1838-39. Ustedes saben muy bien que Chile, en su lógica expansionista, intentó confundir los territorios. Creó una provincia a la que denominó la provincia de Atacama. Esta provincia empezó a expandirse disimuladamente sobre los territorios ricos en guano y salit. Bolivia, en la década de 1940, protestó formalmente por este hecho, reclamó esta situación.
pero los intereses expansionistas chilenos se habían dado la forma y la cabida de llegar al litoral boliviano, ya que su cercanía transportándose por mar y la lejanía transportándose por tierra cruzando los Andes era un elemento que favorecía a Chile y perjudicaba a Bolivia. Bolivia y Chile suscribieron 2 tratados de límites, que es otra de las pruebas fundamentales de que Bolivia nació con territorio costero. En 1866 y en 1874 se firmaron 2 tratados. Entre esos tratados se estableció que el límite entre los países era el paralelo 23. Se estableció que los recursos de esa zona deberían ser exportados de manera conjunta y los beneficios ser repartidos de manera conjunta. Ese quizá fue el error original del tristemente célebre Mariano Melgarejo, que el 6 de agosto del año 1866 firmó el primer tratado de límites entre Bolivia y Chile. Como había confusión, como habían intereses poderosos, a Chile le fue fácil adentrarse económicamente en los territorios bolivianos. Y ante una excusa, una burda excusa, finalmente Chile invade con 3 blindados y una corbeta la mañana del 14 de febrero de 1879 el puerto de Antofagasta. Fue una invasión injustificada, no fue una guerra, jamás hubo una declaración de guerra como se tenía que haber hecho de acuerdo al derecho internacional y a la usanza de ese entonces. Fue una invasión premeditada, una invasión injustificada, una invasión de conquista que no se paró solamente en la recuperación de Antofagasta, sino que se adentró en los territorios bolivianos. La primera defensa que encontró, todos conocemos, el Día del Mar, la defensa de Calama en el puente del Topate, donde al mando de Ladislao Cabrera perdió la vida, pasando a la inmortalidad, Eduardo Abaró Hidalgo. Una pequeña guarnición, tremendamente superada en número, que hizo lo imposible por defender una posición que en esos momentos era imposible, era inútil defender. Así Chile se adentró sobre todo el territorio boliviano, conquistó el territorio boliviano y entrando al Perú a la conflagración bélica también ocupó territorios peruanos, la provincia de Tarapacá, la provincia de Arica, la provincia de Tacna y finalmente, conocen ustedes, hasta el año 1881 Chile logró llegar hasta la propia capital del Perú, manteniéndola bajo su yugo durante varios años hasta que finalmente se firmó el Tratado de Ancón en el año 1883. Cuando concluyó esta guerra fruto de una invasión injustificada, la nación boliviana, el Estado boliviano, empezó a reclamar lo que hasta el día de hoy, 139 años después, seguimos reclamando: un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Y durante toda esta larga historia, esta inmensa historia, Chile reconoció una y otra y otra y otra y otra vez el derecho boliviano. Como vamos a ver, en innumerables actos jurídicos firmó documentos, hizo promesas, actuó ofreciendo formalmente una salida soberana al Océano Pacífico. El primero de estos hechos fue en 1895. Ustedes saben bien, y también nuestros hermanos argentinos, Chile siempre ha sido un monstruo expansionista. Hay un chiste que decimos en Bolivia: este es más peligroso que chileno haciendo mapas, decimos, ¿no ve? Porque realmente si hay algo peligroso es un chileno diagramando mapas. Su ansia expansionista de esa lógica de portales finalmente se muestra a cada momento. Chile y Argentina no tenían resuelto su problema de límites, tenían un gran conflicto entre las dos naciones y a finales del siglo XIX iban a entrar en una confrontación bélica para la cual el mundo se había preparado. Las dos armadas juntas superaban el 40%, o hacían la cuarta armada más poderosa del mundo y estuvieron a punto de llegar a un enfrentamiento por el tema de límites. En esos momentos, Chile, asustado y preocupado de tener que enfrentar a la Argentina en el sur y a Bolivia y a Perú en el norte, construyó lo que se llamó en la historia la política boliviana. Y en esa política boliviana, en 1895, suscribió un tratado, firmó formalmente un tratado, lo aprobó en su parlamento, lo registró en su cancillería, un tratado mediante el cual se comprometía a entregar a Bolivia las provincias de Tacna y Arica, dos provincias que antes eran peruanas y que habían quedado
al final de la guerra en indefinición. No se sabía si eran para Chile, no se sabía si iban a ser para Perú. Sí, Chile ofreció eso, ofreció otros territorios, firmó documentos y consolidó así el derecho de Bolivia no solamente a tener libre tránsito, sino a tener acceso soberano al Océano Pacífico. Los dos presidentes de Argentina y Chile firmaron un histórico tratado que seguramente nuestros hermanos argentinos han estudiado en el colegio, lo que se llamó el Abrazo del Estrecho a finales de 1899. El Abrazo del Estrecho que se dieron el presidente Julio Argentino Roca y el presidente chileno Errázuriz Serrauchen. Ese tratado, esa paz, hizo que Chile empezara con su política de engañar a Bolivia, de jugar con Bolivia, de soplar frío y caliente, como han dicho nuestros abogados en la Corte Internacional de Justicia. Primero prometer, primero ofrecer, después firmar, comprometerse y después desconocer, retroceder, olvidar lo pactado. Esa ha sido la lógica constante durante todos estos años. Pero lamentablemente para Chile, esa forma de hacer, esa forma de actuar, esa forma de no tener buena fe, ha consolidado un derecho para Bolivia, el derecho que hoy estamos ejerciendo ante el más alto tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, la Corte Internacional de Justicia. En 1904, queridos amigos, Bolivia y Chile suscriben un tratado que el presidente Evo, que nuestro presidente, el gran constructor de esta demanda, lo ha denominado un tratado injusto, impuesto e incumplido. Un tratado injusto, juzguen ustedes. ¿Es correcto entregar más de 120.000 kilómetros cuadrados, más de 400 kilómetros de costa, el territorio más rico, que hoy en las minas de Chuquicamata constituyen la fortaleza económica de la nación chilena? El cobre, las riquezas del cobre, lo que le llevó al presidente Allende en algún momento a decir que el cobre era el sueldo de Chile. Entregar todo ese territorio, toda esa riqueza, toda esa vastedad por un libre tránsito que ni siquiera se cumple. Entregar eso por 300.000 libras esterlinas. Entregar esa riqueza, ese territorio y esa fortaleza por la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz y la promesa de otros ferrocarriles. ¿Eso puede ser justo a la luz de la razón, de la justicia, a la luz de los elementales conocimientos que un ser humano puede tener? Por supuesto que no. ¿Fue un tratado impuesto? Sí, fue un tratado impuesto. Las condiciones de aislamiento y soledad en la que se encontraba nuestra nación, la nación boliviana en ese momento, justamente por la solución del problema entre Chile y Argentina, en el Abrazo del Estrecho, y por la situación del Perú, que había decidido finalmente en el Tratado de Ancón buscar otro camino, un país que estaba sometido al dogal aduanero, que no tenía posibilidades de exportar los minerales, la principal, en realidad en ese momento la única fuente de ingreso que tenía la nación boliviana. Generaron las condiciones de gravísima injusticia por las cuales el tratado fue impuesto por la fuerza, incluso por la fuerza de las armas, bajo una amenaza constante de reiniciar las acciones bélicas contra Bolivia. Y es un tratado incumplido porque si no, vean ustedes cada vez los paros en Chile, las condiciones de nuestros transportistas, las condiciones de nuestro pueblo en Chile. ¿Qué libre tránsito puede haber si injustamente nos han puesto hasta nosotros, las autoridades bolivianas, la necesidad de contar con una visa y muchas veces nos han negado visa? Me han negado a mí como ministro de Justicia, han negado visa al presidente de la Cámara de Senadores, a la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué libre tránsito, qué cumplimiento del libre tránsito puede haber en esas condiciones en las que actúa Chile? Como toda acción incorrecta, como fue un tratado impuesto, injusto, incumplido, ese tratado no pudo con la verdad. La verdad se impuso y fue reconocida por Chile. La verdad era que nosotros teníamos un derecho subyacente más allá de lo que se había firmado en 1904. El problema siguió. Ya en 1910, Bolivia reclamó formalmente el acceso soberano al Océano Pacífico. Y en 1920, 10 de enero de 1920, se firma un primer documento, lo que se llamó el Acta Protocolizada de 1920, mediante el cual Chile firma un convenio con su puño y letra. El canciller
Bello Codecido, firma un documento, un acuerdo, mediante el cual se compromete a entregar una parte considerable de territorio al norte de la ciudad de Arica, sobre el departamento, la provincia de Arica, que todavía no había sido definida si iba a estar en el Perú o estar en Chile, pero se comprometieron formalmente a entregar ese territorio sin desconocer el Tratado de 1904. Es la primera vez que se separan las aguas, que se separan las cosas. Una cosa es el Tratado de 1904 y otra muy diferente es el acceso soberano de Bolivia al mar. En 1926, ya más de 20 años después de la firma del Tratado de 1904, estaba en disputa la titularidad de las provincias de Tacna y Arica. Hubo un arbitraje internacional de los Estados Unidos y el árbitro Frank Kellogg, secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos, imagínense ustedes, una tercera potencia, la primera potencia del mundo. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez lo hizo con toda categoría y toda contundencia, apoyaba la justicia de la causa boliviana. La propuesta Kellogg, como se llamó en ese momento, indicó que tanto Perú y Chile cedieran las provincias cautivas para darle por esas provincias un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Chile, a través de un memorándum, el memorándum Matthew, como se llamó, en 1926, aceptó la propuesta de Estados Unidos y Bolivia aceptó la propuesta de Chile. Prácticamente se dio un acuerdo, un documento a través de un cruce de memorándums en los que se comprometían en favor de Bolivia a darle un acceso libre y soberano sobre el litoral pacífico a esta nación que había quedado injustamente enclaustrada, injustamente encerrada en las cumbres andinas de los Andes. En 1929 cambió la situación. Nuevamente Chile, como lo había hecho en 1895, como lo había hecho en 1920, después de avanzar, firmar y suscribir documentos, retrocede. Se llega a un acuerdo con el Perú, lo que fue el famoso Tratado de Lima del año 1929, mediante los cuales se dispuso que Arica quedaría en posesión de Chile y Tacna en posesión del Perú. Pero en ese acuerdo se firmó un protocolo secreto entre las dos naciones. Un protocolo que decía que ni Perú le daría a Bolivia a una tercera potencia, ni Chile le daría a una tercera potencia una parte de los territorios acordados en ese tratado sin la quisiencia de la otra nación. La pregunta es, ¿cuál la razón? Lo que les hemos planteado a los jueces de la Corte es: el 1 y el 20 de junio de 1950 se traban las posiciones y se firma un documento solemne, un acuerdo solemne, que está en plena vigencia y que está incumplido hasta el día de hoy. Chile nuevamente, más de 70 años después de la invasión y casi a 50 años del Tratado de 1904, se comprometía con un documento formal. En 1961, el embajador chileno en Bolivia le entrega al canciller un nuevo documento, un memorándum que la historia lo conoció como el memorándum Truco, porque estaba firmado por Manuel Truco, el embajador de Chile en Bolivia, en el que formalmente se compromete a cumplir los acuerdos de 1950, que hace referencia a todo lo pasado y se compromete a negociar con Bolivia para que Bolivia obtenga un acceso soberano al Océano Pacífico. En 1975, dentro de la política de la seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos, los gobiernos dictatoriales, dos dictadores, Augusto Pinochet y Hugo Banzer Suárez, se encuentran en el más desértico altiplano, en la población de Charaña. El 8 de febrero de 1975 se dan un abrazo, lo que la historia conoció como el abrazo de Charaña. Y a partir de ese momento empezó un periodo de negociaciones de 3 años. Un proceso de negociaciones donde Chile, en 2 ocasiones, firma documentos. Se compromete a entrar formalmente con Bolivia a negociar para que Bolivia obtenga un acceso soberano al Océano Pacífico y esa solución sea la solución definitiva al problema de la mediterraneidad de Bolivia. Nuevo reconocimiento, extraordinario reconocimiento, al igual que todos los anteriores, que el tema del acceso soberano a Bolivia no estaba ligado, no estaba solucionado por el Tratado de 1904 y que era un derecho que la nación boliviana lo mantenía firme, digno y que lo reclamaba.
Entre 1979 y 1989, para hacer corta la historia, en la Organización de Estados Americanos, en la reunión de 34 países, en el grupo de integración más poderoso que puede haber en el continente americano, que están desde el Canadá hasta la Argentina, 34 países de las 3 partes del continente americano, se firmaron año tras año 11 resoluciones que declararon que el tema de la mediterraneidad de Bolivia era un tema de interés regional, que entre Bolivia y Chile debería haber una negociación para que Bolivia obtenga textualmente un acceso libre y soberano al Océano Pacífico sin compensación territorial. Textualmente lo que dicen las resoluciones firmadas en 3 oportunidades de esas 11, 3 resoluciones, incluso Chile las firmó, las suscribió, comprometiéndose de esa manera. Un tema de interés nacional, un tema de interés binacional, pero un tema de interés multinacional. Todos los estados de América reconocieron este hecho y el tema siguió pendiente hasta el año 2011, cuando se presentó la demanda ante la Corte. En 1987 hubo otro proceso de negociaciones. Durante la década del 90, varios procesos de negociaciones, la Agenda sin Exclusiones, la Declaración de Algarve, varios encuentros que ya no se los narro para no alcanzarlos con muchos datos históricos. Y finalmente llega el 2006 y llega el presidente Evo al gobierno. Y escúcheme bien esta parte. Llegaron, y nuevamente a un presidente con una inmensa legitimidad, con una inmensa fortaleza, como era el presidente Evo, que por primera vez había ganado por mayoría absoluta unas elecciones. Chile se acercó. El presidente Evo, y yo les cuento, vivía en una casita muy sencilla en la avenida Buch de la ciudad de La Paz. Se debe acordar mi amiga Alba Tomahati. Era una pequeña vivienda donde hicimos los planes de gobierno, donde se planificó con Álvaro García, con otros profesionales bajo la dirección visionaria del presidente Evo, todo esto que hoy la nación boliviana tiene. Son cosas para la historia, son cosas para acordarse siempre. Y a esa casita llegó el presidente Ricardo Lagos. Yo llegué una mañana y vi un despliegue de policía, de seguridad de la gente, dice, ¿qué? Y veía unos señores de negro con un escudo rojo ahí, decía, ¿qué será? Habrán decidido meterlo preso al presidente Evo para que no sea presidente, la derecha, no sé, me imaginé de todo. Y era la seguridad del presidente Lagos. Había una pequeña ventanita, no era un balcón, sería del ancho de este ancho. Y salieron los dos. Toda Latinoamérica reconoció al primer presidente indígena de Bolivia y del mundo, como lo reconocen ahora, con esas muestras de cariño que vemos el día de hoy, hermanos queridos, aquí, a más de 3.000 kilómetros de nuestra patria, la República Argentina, en este país hermano. Y empezaron las negociaciones. Y se hizo una agenda de 13 puntos y el punto sexto se llamaba el tema marítimo, punto 6. Y el presidente Evo negoció con Lagos, negoció con la presidenta Bachelet, fue a la posesión de la presidenta Bachelet, la gente gritó mal para Bolivia, 10.000 personas en un estadio. Negoció después con el presidente Piñera, después nuevamente con la presidenta Bachelet y después nuevamente volvió el presidente Piñera. Cambios y cambios de presidentes, pero al frente había un solo hombre y una nación diferente, una nación con estabilidad, con crecimiento, con desarrollo. El agente de Chile, el profesor Claudio Grossman, en su exposición final en La Haya, ha dado los indicadores un poco más que ha dado hace un momento nuestro querido embajador. Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra estabilidad, nuestro lugar en el continente latinoamericano. Bolivia, hermanos, no solamente ha reducido la pobreza en los límites y los márgenes que ha mencionado Santos. Bolivia es el primer país que crece en toda Latinoamérica, el segundo en Latinoamérica y el primero en Sudamérica durante los últimos 4 años consecutivos. Bolivia ha pasado de ser un país conocido por su inestabilidad, por sus desgracias, por ser el último país del mundo, a ser el primer país en Sudamérica. Esos somos los bolivianos, esos somos ahora la nación boliviana. Y bueno, ya no podían jugar, ¿no? Chile siempre había jugado con la inestabilidad de Bolivia. A un presidente le prometía. Imagínense, les contara la historia del acuerdo del 50.
le llenaba de ilusiones. El presidente estaba alucinado. Pasaba un tiempo, lo cambiaban y al próximo le decían, no, empezaremos de nuevo. Y cuando empezaban, avanzaban un poco y ya ese otro presidente se iba. Y con eso, con esa inestabilidad, jugó profundamente Chile. Una carta victoriosa para Chile. Eso había desaparecido. La presidenta Bachelet, al finalizar su mandato, le dijo al presidente Evo, mira, están viniendo las elecciones, parece que yo no voy a ganar, entonces lo dejaremos para el próximo gobierno. Y el presidente Evo pacientemente le dijo, está bien, esperemos. Llegó el presidente Piñera, lo mismo. Yo me encontré una vez con el presidente Piñera en los 200 años de Chile, el año 2010, en Valparaíso. Yo estaba con el presidente del Senado, el compañero René Martínez Callahuanca, y los tres nos reunimos y el presidente Piñera dijo, la próxima semana me reúno con Evo, díganle a Evo que todo está preparado, que las cosas están bien, yo tengo muchas ganas de reunirme con Evo. Tenía la intención de hacer lo mismo. Pero ¿saben qué? El 2010 le dijo Evo al presidente Piñera, con respeto, con consideración, don Sebastián Piñera, mira, te voy a esperar hasta el 23 de marzo para que hagas una propuesta. Ya no te vas a hacer la burla. Mira toda esta historia. Espero hasta el 23 de marzo. Nervioso, preocupado, nunca llegó la propuesta. Y el 23 de marzo, en un acto de gran dignidad, el presidente Evo dijo, ya basta. A los pies de Eduardo Baroa, el día del mar, explicó que íbamos a llevar, que se había tomado la decisión de llevar nuestra centenaria demanda a las Cortes Internacionales y que había llegado el momento de que sea un fallo justo y certero de la justicia internacional la que nos devuelva el derecho de ejercer y de tener un acceso soberano sobre el Océano Pacífico. Fue una declaración de dignidad, fue una declaración de grandeza, fue una declaración que abrió otro escenario, que es el que justamente vamos a ver ahora en la parte jurídica, un escenario absolutamente diferente, un escenario digno de imitar y digno de valorar desde todos los puntos de vista posibles. El presidente Evo, como decía la señorita que me antecedió, me presentó gentilmente, el año 2010 ya había formado un equipo de abogados y nos dijo, 4 o 5 abogados, estudien en reserva este tema e infórmenme solamente a mí. Nosotros trabajamos, al final fueron más de media docena de abogados, están en los registros, y le informábamos solamente a él en absoluto secreto. El presidente Evo, desde ese entonces, se convirtió en el gran conductor de esta extraordinaria causa marítima boliviana, de esta revolución en el tema más importante de nuestras relaciones internacionales. Con la certeza que había tenido el presidente, el 23 de marzo anuncia, y por primera vez en Bolivia hemos hecho un trabajo jurídico serio, responsable, a la cabeza de una institución que se crea, que se funda, la Dirección de Reivindicación Marítima, donde por primera vez se construye un equipo nacional, se construye un equipo internacional, de los profesores que ustedes han podido ver, quizá en la transmisión de las audiencias, profesores que vienen de las diferentes fuentes del derecho internacional, franceses, ingleses, canadienses, españoles, profesores que no solamente comparten con nosotros su gran experiencia, su gran conocimiento del derecho internacional, sino que comparten con nosotros, comparten con Bolivia, el gran sentimiento de justicia que tiene nuestra causa. Y si no, vean la entrevista del profesor español Antonio Remiro Brotons, que se ha emocionado hasta las lágrimas. Un abogado se emociona hasta las lágrimas al ver la justicia de una causa. Un abogado mayor, con más de 12 casos llevados ante la Corte Internacional de Justicia, llega a ese extremo por la profundidad y la certeza de nuestra causa. Esa historia, ese trabajo, finalmente, después de 2 años, dio sus frutos. No fue un trabajo apresurado, no fue un trabajo incorrecto, no fue un trabajo que se hizo para disimular o para fines políticos. Fue un trabajo certero, que tomó más de 2 años. El 24 de abril del año 2013, otro día que quedará grabado en la memoria positiva del pueblo boliviano, de la nación boliviana, presentábamos con toda solvencia la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Una demanda, como decía al principio, absolutamente victoriosa y vencedora. Fueron tan grandes los argumentos que se presentaron, que son los que vamos a ver ahora en base al desarrollo histórico que les he dado, que Chile se asustó.
Primera vez una nación como Chile, que siempre nos había visto como menos, que siempre había tenido una mirada peyorativa con Bolivia y con otros países de la región, finalmente Bolivia o Chile se asustó, se preocupó y reconoció que había un gravísimo peligro. ¿Y qué hizo? Pretendió injustificadamente huir de la jurisdicción de la Corte. Recordarán ustedes, Chile presentó una objeción a la jurisdicción diciéndole a la Corte: usted no es competente, usted no puede conocer este caso, porque este caso está resuelto por el Tratado de 1904 y la Corte no tiene jurisdicción cuando una cosa está resuelta por un acuerdo entre las partes. Sostuvo una objeción a la jurisdicción, la contestamos nosotros, hubieron las audiencias en mayo del año 2015, otras audiencias históricas verdaderamente reveladoras de la grandeza, y finalmente el 24 de septiembre del año 2015, un día que también quedará grabado en la memoria positiva, Bolivia obtuvo su primera victoria por 14 votos contra 2. En realidad, los 2 votos no eran disidentes, o sea, no abogaban por la incompetencia de la Corte, sino tenían otros criterios. En realidad, por 16 votos, por unanimidad, Bolivia lograba mantener en el banquillo del acusado a Chile para que Chile responda por sus obligaciones jurídicas. La Corte, el 24 de septiembre, dictó un fallo histórico que está en el texto, está anexado al texto que les hemos entregado, ese modesto textito, que establece además 3 grandes verdades, 3 grandes conclusiones, 3 grandes elementos que son verdaderamente reveladores y que son la base fundamental de nuestro derecho. Primero, la Corte estableció que Bolivia había nacido con mar. Esa sentencia ratifica lo que ya la Corte había dicho en el proceso de límites marítimos entre Perú y Chile y establece que Bolivia fue privada injustamente de un territorio y de una costa con la que legítimamente había nacido, lo que les decía al principio de esta conferencia. Segundo elemento, la Corte estableció que entre Bolivia y Chile el Tratado de 1904 no solucionó el tema del derecho a obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Dijo con toda claridad: el tema del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico no es un tema ni tratado ni resuelto por el Tratado de 1904. El revés más grande y la comprobación más clara de que Bolivia durante más de 100 años siempre tuvo la razón. Párrafo 50 de esa sentencia que está anexada en el texto que les hemos dado. Y el tercer elemento, la tercera gran conclusión, la tercera fortaleza a nuestro favor que tiene esa sentencia de 24 de septiembre de 2015. Dijo: entre Bolivia y Chile hay un tema pendiente. Y ese tema pendiente es el que le abrió la competencia para conocer el fondo de la causa. El fondo que hemos tramitado y el fondo que se ha visto en estas históricas audiencias, donde por primera vez, ante la Corte más grande que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, Chile ha podido a Bolivia ha llevado y ha podido sostener una demanda que ha molestado, que ha llenado de preocupación, desesperación, de odio, de rabia al equipo chileno. Muestra de que avanzamos y muestra de que cabalgamos a pie firme hacia una victoria que nosotros de verdad la consideramos no solo posible, sino también absolutamente inevitable en este tribunal. Ahora, queridos amigos, permítanme, ya para ir concluyendo, hablarles de lo que les había anunciado al principio, la segunda parte. ¿Cuál es el derecho boliviano? ¿Bolivia tiene un derecho o tiene una aspiración? Un derecho. Las aspiraciones se piden, se ruegan. Los derechos se ejercen. Y si no se los puede ejercer, se los demanda. Si nuestro embajador quisiera casarse con una Miss de la Argentina, tendría una aspiración, pero no tendría un derecho, no podría llevar a una corte esa solicitud. Medio difícil. Pero cuando uno tiene un derecho, uno no suplica, uno no pide, uno no aspira, uno ejerce. Y lo que Bolivia ha demostrado
Y nunca se olviden aquí, ustedes que están en un jirón lejano de la patria, permítame decir así, que consideramos a la Argentina como algo muy nuestro, pero están lejos de la patria. Bolivia no tiene una aspiración, Bolivia tiene un derecho, y los derechos se ejercen, y cuando no se ejercen se demandan, y lo que ha hecho Bolivia es demandar con victoria sobre la jurisdicción, y estamos seguros con victoria sobre el fondo ese derecho. ¿Y qué le hemos dicho a la Corte? En términos simples, en términos sencillos. Hoy les voy a hablar de 3 elementos jurídicos. En materia de derecho internacional, existen las relaciones entre los estados porque los estados tienen que cumplir lo que han pactado. Lo que se firma, se cumple. Es lo que el derecho internacional llama el pacta sunt servanda, utilizando términos latinos. Nosotros hemos ido a la Corte y les hemos dicho, mire señores, en 1895, en 1920, en 1921, en 1926, en 1950, en 1961, en 1975, han firmado documentos, han firmado acuerdos con Bolivia, se han comprometido formalmente, en algunos casos han ratificado en su parlamento esos acuerdos. Han creado la obligación, utilizando sus mismas palabras, negociar con Bolivia para que Bolivia obtenga un acceso soberano al Océano Pacífico. Cumplan lo que se han comprometido, cumplan su palabra, cumplan los documentos, cumplan la buena fe de lo que una nación en determinados periodos de la historia se ha comprometido. Primer elemento, documentos, acuerdos bilaterales. Segundo elemento, la palabra de un Estado no valdrá. Cuando un Estado formalmente dice que va a actuar de una manera y no lo hace, ¿podrá burlarse de la comunidad internacional? ¿Podrá burlarse de otro Estado? Hay un caso famoso en la Corte Internacional de Justicia, que los abogados llamamos un caso de jurisprudencia. Es un antecedente que se utiliza para la resolución de causas similares. Resulta que Francia hacía pruebas nucleares en el Pacífico Sur, y gran cantidad de pruebas destrozaba el medio ambiente, y finalmente los países, Japón a la cabeza, deciden demandar a Francia y le dicen, mira, a la Corte, demandamos que Francia deje de hacer ensayos nucleares en el Pacífico Sur, en la década de 1970. Y sale el canciller francés y dice, en nombre de Francia, yo me comprometo a no realizar ningún ensayo nuclear más. Francia no va a realizar ningún ensayo nuclear más en el Pacífico Sur. La Corte Internacional de Justicia cierra el caso y le dice a Francia, usted se ha comprometido. Su palabra, expresada en el derecho internacional, es documento. La tomamos y cerramos el caso. Lo que se denomina el efecto jurídico de las promesas unilaterales. ¿Cuántas veces Chile ha afirmado que va a negociar con Bolivia el darnos un acceso soberano al Océano Pacífico? ¿Una sola vez como Francia? No, muchas veces. Y todas y cada una de esas veces le hemos mostrado a la Corte. Y le hemos dicho, con el mayor de los respetos, esta gran Corte, esta Corte inmensa, usted en el caso de Mururoa de Francia ha dicho esto, aquí le presentamos todos estos casos de esa misma actuación. ¿Cómo creen que podríamos perder una demanda, además, como vamos a ver al final, donde justicia y derecho finalmente se encuentran? Y un tercer elemento para hablarles cortito de lo jurídico, de temas más técnicos: la buena fe. La buena fe es la base de todo, ¿no? En nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones políticas, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares. ¿Cómo actuamos? Actuamos de buena fe. La buena fe, ese término desde los romanos, ¿no? La bona fide. La buena fe quiere decir actuar con la verdad, hacer lo que uno dice, cumplir su palabra, no decir una cosa ahora y mañana decir otra, no engañar a nadie, no decirles vengan todos, vamos a dar una conferencia a las 5 y yo no aparecer. Eso no es buena fe. La buena fe es cumplir lo que uno dice, honrar la palabra,
respetarse a sí mismo, respetar al prójimo. Si la buena fe, mis hermanos, es la base de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones en todo sentido, ¿no creen ustedes que es la base fundamental de las relaciones entre las naciones y entre los estados? Pues eso le hemos dicho a la Corte. Aquí no ha habido buena fe. Y juzgue usted con la historia, con 5 tomos de documentos, con 5 tomos de antecedentes. Y le hemos pedido a la Corte que en función a todas estas grandes instituciones del derecho internacional, finalmente falle y declare que Bolivia tiene un derecho frente a una obligación de Chile. Que Chile tiene la obligación de negociar. Negociar. Ese elemento central, ese elemento fundamental que debe estar presente siempre en la vida de las naciones. Negociaciones, razones, no armas, no fuerza. Le hemos pedido a la Corte que disponga que Chile tiene su obligación y que Chile debe cumplir esa obligación de buena fe para que finalmente, dentro de recíprocas conveniencias, dentro de lo que importa una negociación, Bolivia obtenga y ejerza su derecho a tener un acceso soberano al Océano Pacífico. Por eso, por la historia, por el derecho, pero también por la razón. Miren ustedes, la causa boliviana es una causa profundamente razonable. Todos la apoyan. Al interior de Chile han gritado en un estadio, lo que hemos coreado hace un momentito, Mar para Bolivia. Personalidades, presidentes, primeros ministros, hasta el Papa Francisco, la máxima autoridad moral de la humanidad, para católicos y no católicos, cuando ha llegado a la paz, libremente se ha expresado y ha dicho: estoy pensando en el diálogo, y cuando pienso en el diálogo pienso en Bolivia y en Chile. Estoy pensando en el mar. Chile, ¿qué apoyo ha recibido? ¿Dónde han escuchado ustedes aquí en Argentina o en Estados Unidos o en algún país que diga: no, Chile tiene razón, no tiene por qué darle mar a Bolivia, que se quede con sus 6.000 o 7.000 kilómetros de litoral y que no le dé un pasaje de salida soberano a Bolivia? ¿Quién ha dicho eso? Nadie. Nadie que esté con sus 5 sentidos, nadie que tenga uso de razón. A lo mucho lo que consigue Chile es una declaración como la declaración del gobierno americano de que es un tema bilateral y los temas bilaterales deben solucionarlo entre los países. No solamente está la historia, no solamente está el derecho, está la razón. Y por sobre todas las cosas está la justicia de esta causa. Esa justicia que lo ha llevado a un profesor de Derecho Internacional que ha formado a reyes como el profesor Antonio Remiro, profesor del actual rey de España en Derecho Internacional, con una gran y nutrida experiencia en la Corte, a derramar lágrimas por la justicia, la razonabilidad, la verdad y la pertinencia de una causa justa. Mis hermanos, querida comunidad de este marco humano tan grande, gente incluso de pie, con todo cariño hemos venido aquí, como hemos ido a varios departamentos, como estamos yendo a varios departamentos al interior de nuestra patria, a decirles para finalizar de que en esta nación que hemos construido, en esta nación que ha construido el presidente Evo Morales, una nación con estabilidad política, con estabilidad social, con estabilidad económica, una nación con crecimiento, una nación con dignidad, una nación que cree en sí misma, porque eso es lo que somos ahora en Bolivia. A diferencia de lo que era en el pasado, Bolivia ahora cree en sí misma. Y los hombres y las naciones solamente triunfan cuando consiguen y creen que pueden hacerlo todo. Y hoy Bolivia confía en sí misma. Y como el mar ha dejado de estar frente a nosotros, ha pasado a estar dentro de nosotros. Todo lo que estamos haciendo es para que el mar vuelva a estar frente a nosotros. Bolivia y el mar son una sola unidad. Y gracias a los buenos gobiernos, gracias a las gestiones correctas, gracias a la razón, Bolivia y el mar se reencontrarán, como las Malvinas volverán a la Argentina. Muchísimas gracias.